Siempre hay mitos y verdades que circulan alrededor de alguien que fue popular en cualquier ámbito, ya sea cine, literatura, teatro, radio, televisión y en lo que a mí concierne, en la música. Hay varios músicos, compositores que te los nombran y decís, ah, sí, ese lo conozco, pero en realidad no los conocemos en demasiada profundidad. Y el elegido de hoy, para conocer más, es Ludwig van Beethoven. Seguro se les vendrá a la cabeza que era sordo, que compuso el himno a la alegría, el de la sinfonía que suena así, el de la música que pone el heladero. Pero hay mucho más detrás de él y de sus pasiones, y es realmente interesante. Empecemos con algunos de los mitos y verdades. ¿Beethoven era un niño prodigio? No, Beethoven no fue eso. Como si lo fue Mozart, tocando y componiendo desde tempranísima edad. Pero eso no quita, y pruebas tenemos muchas, del talento que tuvo toda su vida. A los 12 años tocó en público por primera vez, pero no fue precisamente un éxito. Rompió algunas cuerdas del piano por su forma de tocar más fuerte, digamos. Los oyentes se burlaron y con todo esto su padre estaba para nada contento. Y esto nos lleva a una de las teorías de su sordera. El padre de Ludwig se sabe que era un tipo dedicado al alcohol y cuando volvía por las noches a su hogar maltrataba a su familia y sobre todo a su hijo mayor, nuestro compositor del día de hoy, que sumado a la frustración de que su hijo no era prodigio como Mozart y por lo tanto no le hizo ganar dinero por este motivo, la bronca descargada a su hijo era más grande. Es muy probable que estos golpes hayan ocasionado lesiones que propiciaron la sordera progresiva del compositor a lo largo de su vida. Pero a pesar de todo esto, Beethoven creció e hizo la suya. A sus 20 años compuso su primera sinfonía, la primera de 9 de su autoría, y comenzó a hacerse conocido. Primer músico independiente. Beethoven fue pionero de que el músico fuera dueño de su música. Y por más absurdo y obvio que suene lo que digo, no lo era así en ese entonces. Los músicos eran parte del servicio de cualquier corte, arzobispado, papado o rey. Como hoy en día, si queremos escuchar música, ponemos el teléfono o un disco para hacerlo, esta gente tenía músicos en su casa, para que les crearan música exclusivamente para ellos o toquen en vivo cuando quisieran, mientras jugaban a las cartas, comían, paseaban por el jardín o incluso iban de casa, totalmente funcionales. Bueno, él no. Beethoven no quería servir a nadie. Se consideraba un igual y nunca perdía la oportunidad de demostrarlo, aunque tenía amigos con títulos que lo apoyaban y promovían. Así que lo que componía no tenía otro dueño más que él, y el objetivo de la obra era lo que él quisiera, sin limitaciones. Por eso creó lo que creó. Su tercera sinfonía se llamaba Bonaparte. Sí, Beethoven era fan de Napoleón Bonaparte. Pero ojo, solo mientras este personaje decía ser un revolucionario, un libertador. Nuestro amigo Beethoven escribió y dedicó su tercera sinfonía a este ideal que lo movilizaba y era parte de su cosmovisión. Beethoven era un revolucionario en su campo y se sentía reflejado en la pantalla que mostró Napoleón. Se creía que con este último las desigualdades se terminaban y empezaba una nueva etapa de libertad. Pero no. El día que Napoleón Bonaparte se autoproclamó emperador, rompiendo con todo lo que decía ser, al compositor se le cayó un ídolo. Se enfureció y cambió el nombre de su Sinfonía Bonaparte a Sinfonía Heroica. Y volviendo a la actualidad, se votó entre 151 directores orquestales
cuáles eran las mejores sinfonías que se escribieron, y esta en particular encabeza la lista. El carácter de Beethoven. Siempre se habló de su carácter fuerte y le atribuyeron de que estaba todo el día enfadado, aunque parece que esto no fue tan así. Se instauró esta imagen de él por medio de su asistente, pero ¿cómo? Ludwig al morir le dejó a Schindler, su ayudante, 400 libros de comunicaciones y anotaciones hechas por él. Anotaciones de emociones, ideas, composiciones y también de cuando se comunicaba con alguien. Estas anotaciones comenzaron a realizarse en cuanto no le quedó otra Beethoven que admitir, con todo el dolor del alma, que estaba sordo. Este fue su medio de comunicación hasta el día de su muerte, por lo tanto hay mucho material. Pero no contamos con todo, porque quien tenía que hacerse cargo de estos libros no lo hizo como debía. Schindler escribió una biografía de Beethoven y se dice que es la menos fiel que podemos encontrar. También solamente dejó a disposición de la Biblioteca de Berlín 136 de los 400 libros, el resto los quemó. Pero volviendo al carácter, tenemos que entender el lugar del compositor y músico que se queda sin una de sus mayores herramientas de trabajo, como es el sentido de la audición. En su primer testamento, conocido como el Testamento de Heiligenstadt, podemos leer de su propia letra y voz lo que estaba sufriendo. Cuando alguien se paraba a mi lado y escuchaba una flauta a la distancia y yo no escuchaba nada, o alguien escuchaba cantar a un pastor y yo otra vez no escuchaba nada, estos incidentes me llevaron al borde de la desesperación. Un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Solo el arte me sostuvo. Solo fue la virtud que me sostuvo en el dolor. A esta y a mi arte solamente debo el hecho de no haber acabado mi vida con el suicidio. Bueno, esto es un poco de Beethoven. La semana que viene continuaremos aprendiendo un poco más de él y no puedo negar que es de mi favorito. Hasta la semana que viene, seguimos con más. Lo peor era cuando sonreía.